Fíjese que en este tiempo, por diferentes fuentes me ha llegado así como que a mí directamente, y más el, entre comillas, movimiento, como se le ha llamado, ¿no?, de raíces hebreas, que no necesariamente nosotros estamos en ese movimiento, obviamente coincidimos en gran parte, ¿sí? Y más que todo era estudiar la palabra, meternos al contexto histórico, lingüístico, y que en realidad es la manera como se debe estudiar la palabra, y eso es un gran acierto, ¿verdad? Pero hacia algo nos caracteriza, o por lo menos se nos ha querido caracterizar, yo no lo acepto, y ahorita les voy a decir por qué. Es que se basa mucho la prédica en la exhortación, y de hecho, gracias, personas aquí de la congregación en algún momento me lo han dicho, ¿no? Dicen, no, pero si hace falta y necesitamos exhortación, realmente no estamos bien. Tal vez no se ha entendido claramente qué es la exhortación y qué dice la palabra del Eterno acerca de ser exhortados. Cuando nosotros estamos acostumbrados tanto tiempo a que nos den palabras de ánimo, que nos den positivismo, que nos den aliento para seguir adelante, acuñando la frase célebre de mi suegro, ¿no? Que nos sigan impulsando y dando aliento por nuestras miserable, la miserable condición en la que estamos, ¿verdad? Pues que es muy propio. Me llama mucho la atención que la palabra del Eterno habla acerca de que no nos estemos quejando porque en realidad no hemos estado al punto de derramar sangre, pero por la lucha en la fe. Entonces, cuando vemos el contexto en la palabra, nos damos cuenta que nuestras condiciones no tan correctas o lo que quisiéramos que fueran, no se deben en la gran mayoría, y más ahorita al norte de este país, ¿verdad? Que vivimos con tanta paz, abundancia, sí, en comparación de la gran mayoría del mundo, mucha abundancia, ¿sí? Entonces, en este contexto, en realidad, el que lucha por la fe y que esté sufriendo por ella es casi nadie, si es que hay alguien por ahí, ¿verdad? La crítica que podamos tener o lo que sea es mínimo. Entonces, el sufrimiento que estamos acarreando en nuestras vidas, más que todo es por nuestra baja condición. Yo lo digo por mí, no quiero ofender a nadie, no es mi intención ofender a nadie, sino por nuestra baja condición espiritual. Y nos damos cuenta que la exhortación en nuestras vidas, a veces viniendo de este contexto que hemos sido tan, ¿cómo se dice?, motivados a vivir una vida con gozo, alegre, en prosperidad, etcétera, ¿sí? A la hora de que viene exhortación, y más cuando es común, pues no nos cae muy bien, ¿verdad? Cuando la palabra nos enseña que la misma palabra, la Biblia, para que se entienda, obviamente la Torá, ¿verdad?, que es como espada de dos filos, parece que nos perdemos, ahora sí que perdemos el norte de lo que dice la palabra acerca de ella. Y cómo es que Pablo, él mismo lo dice también, ¿verdad? Cómo es que la palabra es santa, es justa, es verdadera, es espiritual. Y viene esa palabra como espada de dos filos y pues nos deja en una posición muy incómoda, porque somos, ¿verdad?, contristados por el Espíritu al ver una verdad. Sin embargo, cuando tenemos una actitud correcta todos, y al estar viendo la palabra del Eterno que nos está confrontando, nos estamos dando cuenta que la misericordia del Eterno sigue sobre nuestras vidas. Sigue queriendo que nosotros vayamos, ahora sí que de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Sí? La paciencia del Eterno ha sido muy grande, muy grande. Y cuando hablamos de esta exhortación, a mí me llamó mucho la atención. Es más, lo voy a leer del mismo diccionario para que veamos lo que quiere decir, ¿no? ¿Sí? Aquí está. Y dice así: exhortar, incitar una persona con autoridad o derecho a otra a hacer una cosa o actuar de cierta forma mediante razones o ruegos.
cuando lo vemos en la palabra de Dios, ¿sí? Cuando habla el apóstol acerca de esto, me llama la atención la gran incidencia, la gran repetición de este término. Y dice en 2 Corintios 9:5, tuve por necesario pues exhortar a los hermanos para que se adelantaran en ir a vosotros, preparen de antemano vuestra contribución generosa prometida hace mucho tiempo, a fin de que esté preparado con bendición y no como exigencia. ¿Sí? Y ahí lo vemos, dar una exhortación para ir. Y vienen otras, ¿verdad? Desde luego. En Hechos 13:15 dice, después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga se dirigieron a ellos diciendo, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Me llama la atención porque se estaba pidiendo que se diera la palabra de exhortación, ¿sí? Para estimular, ¿verdad?, a las personas a que hagan algo, aún con ruegos, ¿verdad? Y que tiene que ver con la misma instrucción del Eterno. Tito 1:9, que retengan firmemente la palabra fiel, conforme a la doctrina, a fin de que sean capaces de exhortar con sana enseñanza y de refutar a los que contradicen. Romanos 12:8, el que exhorta en la exhortación, el que comparte con generosidad, refiriéndose a lo material, el que cuida de los demás con diligencia, el que hace misericordia con alegría. 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza hable a los hombres para edificación y exhortación y consuelo. Y sí, edificación, exhortación y consuelo, pero está exhortación. Por tanto, si hay alguna consolación en el Mesías, si alguna exhortación de amor, y aquí es algo bien importante, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable de misericordia. 1 Timoteo 4:13, mientras voy, dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Hebreos 12:5, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os ha hablado, diciendo, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él. 1 Tesalonicenses 2:3, porque nuestra exhortación no procede del error ni de la impureza, ni es con engaño. Hebreos 13:22, os ruego, hermanos, que soportéis esta palabra de exhortación que os he escrito brevemente. Segunda de Pedro 3:1, amados, esta es ya la segunda epístola que os escribo, en las cuales despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Le seguimos? Seguro. ¿Sí me están a entender? Entonces, cuando está hablando que hay una exhortación, ahora sí que un llamado a que tomemos decisiones, que cambiemos, que no sigamos igual, y lo vemos al contexto de la palabra de Dios, el que exhorta tiene que, y desde luego, tiene que ver con amor, con la necesidad de ver que las cosas que no están correctas de acuerdo a la instrucción del Eterno sean cambiadas, que verdaderamente el Espíritu fluya para que nosotros podamos tomar esas decisiones que nos lleven a un cambio mejor, a algo más alto, a acercarnos más al Eterno. Siempre las exhortaciones tienen que ver con eso. Aquí hay una cosa muy importante: la naturaleza de la palabra, así como lo dice la Escritura, ¿verdad? La misma naturaleza, la espada de dos filos, nos lleva a ser confrontados y a cortarnos hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, dice. Amén. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros tengamos la actitud correcta, que no nos cansemos de estar escuchando, que se nos está invitando a tomar decisiones, a no quedarnos igual, a no permitir que la costumbre y el creer que no estamos tan mal nos lleve a quedarnos así, sin avanzar, sin crecer. Es muy importante. Y cuando se habla de la exhortación y la sana doctrina, pues precisamente la sana doctrina, según el griego, tiene que ver con la enseñanza que hace crecer a la persona. Y así es. La enseñanza que no hace crecer a la persona, pues no es sana. Así de sencillo. Aunque se sienta muy cómoda la persona, está completamente feliz y cómoda, pero como enano, ¿verdad? Nunca creció. Así de este tamaño. ¿Sí? Cuando la palabra nos está incitando a que verdaderamente crezcamos,
Yo creo que cuando nosotros hablamos de esta exhortación, y me llamó la atención porque un hermano me comentó algo y dije, sí, la otra persona también. Y luego escucho una persona que expone ahí en un ministerio y habla acerca de que no, pues es que me escribieron que nada más me la llevo en exhortación. Dije, bueno, pues ya es demasiado. Estoy hablando, me está queriendo decir algo, ¿verdad? O probablemente alguien se ha sentido que está muy inclinada la balanza hacia ese lado. ¿Alguien lo ha sentido, honestamente? Mira, ni el que me dijo me levantó la mano. Bueno, está bien. Pero de cualquier modo, no nos sintamos que la exhortación, ¿verdad? Es algo negativo, en ninguna manera. Cuando tienes hijos, te das cuenta bien claramente que no es así. Porque las exhortaciones, las palabras para que los muchachitos, los niños cambien y aprendan, etcétera, son constantes y todo el día. ¿Sí o no, Isaac? ¿Sí me explico? Entonces, cuando la palabra del Eterno se está hablando de esta manera, tiene que ver precisamente con ese afecto fraterno, nuestro Abba con sus hijos, queriéndonos llevar a otros niveles, ¿sí? Entonces, qué importante es que comprendamos esto y que tengamos la madurez. Ahora, cuando ustedes revisen la palabra de Dios, y más el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Brit Hadashah, el pacto renovado, como le quieras llamar, ¿sí? Cuando lo ves, te das cuenta que la palabra que se da en toda esa parte del libro, aún la Torah y los Salmos y los Proverbios, o sea, está lleno, ¿verdad? Y muy los profetas, pues, ¿qué se puede decir? ¿Sí? Está plagada de exhortaciones. Porque así es. No sé, 3/4 partes de las cartas de Pablo tienen que ver con exhortación, ¿sí? Con llevarnos a otros niveles, con poner el dedo en la llaga, ¿sí? Y te das cuenta que así es. Entonces, ahora que es muy sencillo. Si somos espirituales, no te vas a dar por aludido, sino te vas a gozar, porque se está hablando de la manera como correctamente estás haciendo las cosas, ¿sí o no? Porque estás en el espíritu. Y si no estás en el espíritu y te lleva a molestarte lo que se dice, ¿sí? Pues quiere decir que estás en la carne. Y hay una oportunidad para que vengas a arrepentimiento y puedas subir a vivir de una manera espiritual. ¿Sí me explico? Entonces, aún la persona que es madura y pudiera estar en la carne por algún motivo, la palabra de exhortación va a caer, ahora sí que como anillo al dedo, ¿sí? Es necesaria que sea así. Y por eso Pablo y los demás escritores también lo repiten tantas y tantas veces, para que sea esa exhortación en amor, para edificación, para lograr los propósitos que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces, nunca te sientas mal porque se te dicen las cosas. Y si te quedó el saco, bendito sea el Eterno, porque el Señor me sigue hablando. Si de plano no te quedó el saco y si estás en esa situación que no es conveniente, va a llegar el hermano o la hermanita que te va a decir, y ahí te va a doler más. Va a doler más. Dios quiere y tengamos la madurez para cuando venga ese valiente a decirnos nuestras verdades. Amén. Benditos sean esos hermanos valientes. Pero no más por decir, sino porque tienen esa intención de hacer edificar, de que las cosas estén bien. Y porque Dios, el Eterno, el Espíritu, el Ruach, ya trató con esa persona y ya ha quitado esa viga gigante para poder quitar la astilla del hermano en amor. ¿Sí me explico? No con una hipocresía ni viendo los errores de las demás sin vernos a nosotros mismos, ¿no? Sino en el orden que está establecido en la instrucción del Eterno. Amén. Entonces que sea así, ¿verdad? Entonces vamos a la enseñanza. Esto es muy importante, ¿no? Que nosotros lo estemos pues meditando y entendiendo, ¿sí? Y que no caigamos en actitudes que no son, ¿sí? A ver. Ahí está. Vamos a ver varias cosas aquí de la porción de lectura de esta semana. Está muy bueno. Sí, es la porción semanal, ¿verdad? Que es envía tú.
Me gustó esa, ¿se acuerdan? A ver, los que ya están viejitos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la serie esa que daban? No digan que ustedes no se van a acordar. Tierra de Gigantes. ¿No se acuerdan de Tierra de Gigantes? Sí. Ay, esa Nancy es honesta, ella sí es viejita igual que yo. De Tierra de Gigantes, y estaba, ¿no? Cayeron en un planeta de gigantes, ¿no? Y me llama la atención, me llama mucho la atención por la porción de lectura, ¿no? Y salían de unos embrollos porque se estaban pues peleando con gigantes, y literalmente en la serie esa que es de los años 60, yo creo, como a finales, yo ya estaba repetida cuando yo la vi. Los gigantes que ponían eran literalmente las personitas, los terrícolas, eran como langostitas, ¿verdad? Sí, chiquititos, así como está ahí, ¿no? ¿Sí? Y esto me da mucho la atención, ¿verdad? Porque ellos fueron muy valientes. ¿Sí se acuerdan de las? A ver, ¿quién la vio la serie? ¿Sí? Solamente había ahí uno que era de las 10 tribus, ¿verdad? Que eran cobardes y empezaban a ver todo negativo. Y, ay, ¿qué nos va a pasar? Y siempre estaba llorando, ¿no? Como en las series de antes que siempre había un personaje así, ¿no? El Doctor Smith o quién sabe quién, ¿sí se acuerda? Sí, muy bien. El Perdido de los Espacios y todas esas series que daban hace 30, 40 años. Bueno, entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que ahí en esa serie me da mucho la atención que eran muy valientes. Porque siempre seguían tratando de seguir adelante a pesar de que sí estaban en tierra de gigantes. Y entonces eso es algo muy importante que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Pero en la escritura, no en la serie. Aunque estaban muy sanas, muchas más recomendables de las que ahora vemos, por cierto. Y una de las cosas que es de llamar la atención es que en esta porción se les está indicando que el pueblo mande estos espías por ellos mismos, ¿verdad? Lo vemos así como se explicó hace un momento en Deuteronomio 1, 22, 23. Se habla acerca de que la iniciativa no fue de parte del Eterno, sino que fue de parte del mismo pueblo, como queriendo hacer las cosas en sus fuerzas, cuando la palabra ya estaba dada, ¿sí? Cuando la palabra ya estaba dada. Y en Éxodo 3:8 dice así: descenderé pues para librarlos de mano de los egipcios y para hacerlos subir de ese país a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, al lugar del cananeo, del ateo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces la promesa ya estaba dada, de hecho desde antes, con Abraham, con Isaac, con Jacob, se sabía que esa tierra iba a ser para ellos. Entonces la palabra estaba dada, pero era necesario que esa palabra se recibiera con fe. Así es, con fe. Entonces, qué importante es que sea así. ¿Y que era tierra de gigantes? Pues sí había gigantes, es cierto. Fueron muertos, los escritos lo mencionan, ¿verdad? Cómo es que así fue hecho. Pero vamos a ver, cuando nosotros vemos este llamado, ¿verdad? A que vayan a esa tierra, vemos algo muy especial en Yahoshua. Que Yahoshua, ¿verdad? Es el nombre de Josué en hebreo antiguo. Y dice así, desde Éxodo 24:13 se menciona, dice: Moisés se levantó, también Yoshua su asistente, y Moisés subió a la montaña de Elohim. Y vemos que está constantemente, ¿verdad? Ahora sí que era como sombra de Moisés, era su discípulo y estaba aprendiendo porque se le iba a pasar la estafeta. Así es. Y también lo vemos en Nehemías 8:17 que se menciona acerca de Yahoshua, hijo de Nun, ¿verdad? Y que había llevado al pueblo a la tierra prometida. Pero vamos, en Números 13:16 lo dice así: estos son los nombres de los hombres que Moisés mandó a recorrer la tierra. Y claro, ¿verdad? Que sobresalen Caleb, de la tribu de Judá, así es. Y claro, ¿verdad? A Oseas, de la tribu de Efraín. Y el cual Moisés tiene el tino de cambiarle su nombre, como es muy frecuente en la tradición hebrea, y más por el sentido que tenía el llamado para él, el llevar al pueblo de Israel del desierto a la tierra prometida, a la tierra que es de reposo, a la tierra donde hay salvación. ¿Sí? Vamos, estos son los nombres de los hombres que Moisés mandó a recorrer la tierra. Moisés dio a Oseas, el hijo de Nun, el nombre de Yahoshua. Y el nombre de Oseas quiere decir, así a lo más común es Salvador.
a un libertador. Viene de esa raíz, Yasha, de donde viene el nombre de Yahoshua. Entonces, lo que hizo Moisés es añadir a Yasha, ¿verdad? Ahora sí, que la contracción del nombre santo, del nombre Kadosh, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ya poniendo Josué, lo que hizo es Yahoshua, con la misma raíz de Yasha, la que tiene Oseas, para que fuera el nombre como Yahweh el Salvador, Yahweh salva, Yahweh libertador, ¿sí? Y ese es el nombre precisamente de nuestro, ¿qué? Mesías, así es. Entonces, en ese sentido nos damos cuenta cómo es que hay un tipo, ¿verdad?, de Yahoshua sacando al pueblo de Israel para que entre a la tierra prometida, igualmente a nosotros sacándonos, ¿verdad?, para introducirnos, ¿verdad?, a la tierra prometida también, pero en Yeshua HaMashiach. Muy bien, vamos a ver. Me llamó la atención, ¿verdad?, que habla acerca de los frutos que había ahí. Y había uvas, granados. Ellos agarraron, ¿verdad?, como una muestra, ¿verdad?, para hacer ver al pueblo lo rico que era esta tierra. Y ahí en Números 13:23 dice: y llegaron hasta el valle de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual cargaron en un palo entre dos, porque era un racimo, pues todo el mundo se imagina como un gran racimo, ¿verdad? ¿Sí? Trayendo también de las granadas y de los higos, y llamaron a aquel lugar Nahá Lescol, a causa del racimo que cortaron allí los hijos de Israel. Entonces la tierra se llamaba racimo, ¿verdad? O el racimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque era una evidencia muy clara de lo rico que era esta tierra, así como lo había prometido el Señor. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que las uvas, hay una representación en la palabra de Dios, que las uvas, ¿verdad?, la vid en sí es una representación de Israel y también ¿de quién? Del Mesías. Yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos. Y está esperando que los pámpanos, el Señor, ¿verdad?, está esperando que los pámpanos den ¿qué? Fruto, den uvas, ¿verdad? Y las granadas, ¿verdad?, representan a la Torah. Hay mucho escrito acerca de esto en cuanto a cómo la granada representa los mandamientos. Hay quien dice, yo jamás me he puesto a contarlos, ¿sí?, que el promedio de los granitos de las granadas son, ¿cuántos creen? 613. Yo nunca me he puesto a contarlos, pero eso se dice, ¿sí? 613 mandamientos. Así es. Y es un adorno en el manto del sumo sacerdote. Y ahí estaban las granadas. Entonces, cuando nosotros vemos eso, que nosotros también tenemos nuestro manto y sabemos, ¿verdad?, que lo que va colgando ahí no son granadas, pero sí es una representación ¿de qué? De la Torah. Así es. Y no crean que esas similitudes pues son casualidad, son al contrario, es una vez más el Eterno mostrándonos sus cosas a través de ahora sí que sus riquezas a través de cosas que nosotros podamos palpar y entender, que nos traigan a recordar, ¿sí? Entonces esto es bien importante. Y los higos representan, y esto me gustó mucho, ¿verdad?, porque lo vemos en la higuera, ¿verdad? Dice, representan tiempos de la cosecha temprana y la tardía, ¿sí? Entonces esta tierra tiene que ver con toda la esperanza que hay, ¿sí? La Torah, el Mesías, la cosecha que se iba a dar temprana y también la tardía. De esta manera, con el fruto, ahora sí que se está revelando el plan que tiene el Señor a través de la Torah y su Mesías, nuestro Salvador, su Hijo amado, ¿verdad?, para la primera y la segunda, esa cosecha tardía que está ya por llegar, o que ya se empezó, yo creo. Amén. Muy bien. Y vemos, ¿verdad? Vamos a ver unos versículos así rápidos. En Isaías 5:7 dice así: la viña de Yahweh Sebaot es la casa de Israel. Y verdad, pues eso no lo voy a citar, pero sabemos que en Juan capítulo 15 habla que ¿qué es el Señor ahí en Juan capítulo 15? ¿No he venido sino con las ovejas perdidas de la casa de... No. ¿Qué pasa, Mechita? El verbo. Bueno, mejor lo digo. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Juan capítulo 15. Oh Dios, hay que editar eso, No, no es cierto. Y los hombres de Judá, su plantel preferido, esperaba equidad y he aquí iniquidad, rectitud y he aquí
acritud. Y dice, y los hombres de Judá, su plantel preferido. Por favor, por versículos que vamos a ver adelante, veamos esto muy especial, porque dice, la viña de Yahweh Sebaot es la casa de Israel. Y hace una separación como tantas veces, ¿verdad? La viña es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, su plantel preferido. ¿Sí? Entonces hay predilectos. ¿Amén? Sí los hay, claro que los hay. Pero vamos a seguir. Y dice así, en Oseas 9:10, como uvas en el desierto hallé Israel, como las primicias de la higuera en su primera cosecha. Pues yo no sé, ¿verdad? Pero si ustedes tienen un árbol frutal y empieza a dar frutos, ¿verdad? Esa primera vez es así como que, wow, te emocionas, ¿no? Porque ahí están los frutos, ¿no? De hecho yo me emocioné por quitarle, pero me dieron permiso, quitarle los higos a la higuera de aquí del vecino de enfrente. E hicimos una jalea con ellos, pero como era la primera vez que yo hacía eso, así como que, bien emocionado sacando los frutos, ¿verdad? También nos tocó allá cuando hicimos un campamento, el primer campamento que hicimos, una higuera gigantesca, y que eran de unos americanos, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer con ellos? Pues nada. ¿Qué? Nosotros, pues ahora empezamos a agarrar higos, bien contentos, ¿verdad? Porque estábamos haciendo eso. Entonces aquí, ¿verdad? Está diciendo, como las primicias de la higuera en su primera cosecha. ¿Sí? Vi a sus padres, es decir, a ese Israel que fue sacado de Egipto y que el Señor se gozó con ellos, que danzaron cuando se abrió el mar, y era un gozo de parte del Señor tener un pueblo así, ¿verdad? ¿Sí? Sigamos. Y dice en Éxodo 28:33, en su borde inferior, hablando del sacerdote, del sumo sacerdote, harás granadas de tela azul, púrpura, escarlata, etc. Entonces vemos que estos frutos tienen un significado. Y eso fue la prueba de que la tierra era fértil, era la prometida, era la correcta, era la que el Eterno escogió. Y llama mucho la atención porque en esta porción de lectura habla acerca de no haber creído en la tierra que Él escogió. Llama la atención como dice, espérame, esa tierra es algo que me pertenece, es algo que yo amo, que yo escogí. Fue ese lugar, no otro. Podría haber sido cualquier otro, pero fue ese. Fue ese lugar en particular. Y yo no creo que el Eterno se haya equivocado. Que esté en una condición que no nos gusta ver en este momento, pues esté como esté. Esa es la tierra que el Eterno escogió. Amén. Entonces es bien importante eso, ¿verdad? Sigamos. Y dice, ¿verdad? Siguiendo el versículo, dice algo muy especial. Dice en Números 13:25, y volvieron de reconocer la tierra después de, ¿cuántos días? 40 días. 40 días. Entonces estamos hablando que la misión se completó, y de hecho el número 40 tiene que ver con eso de hacer algo completo. Se completó, era una misión completa. Estaban haciendo lo que el Eterno les estaba pidiendo y estaban haciendo esa misión completa. Es completamente de acuerdo a lo que Dios había, lo que quería que se estableciera. ¿Sí? Sigamos. Muy bien. Pero cuando nosotros vemos en Números 14:34 pasa algo muy, muy especial con este 40 y cómo el Señor utiliza eso para hacer juicio también, y que habla también de la misma perfección o completo. Quiere decir que su designio también fue correcto, era necesario que fuera así. Veamos, y dice, y vuestros hijos deambularán en el desierto, ¿cuántos años? 40 años. Y ellos cargarán con vuestras fornicaciones hasta que vuestros cadáveres sean deshechos en el desierto. Por el número de los días, de los 40 días que explorasteis la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades. ¿Con vuestras iniquidades? ¿Cuánto? 40 años. Un año por cada día. Y conoceréis mi disgusto. Conoceréis mi disgusto, ¿verdad? Entonces la palabra es bien clara. Sí era para tratar con el pueblo en el desierto, pero era necesario que se entendiera que el Señor traía retribución, porque estaba disgustado, porque tantas veces se le había dicho al pueblo qué era lo que tenían que hacer, se les dio la dirección, se les estaba proveyendo de todo, pero el pueblo estaba llegando al colmo. ¿Y al colmo de la qué? Algo bien importante, ¿no? De la murmuración, de la
actitud que no es correcta, de la falta de fe, de la falta de confianza. Cuando nosotros vemos los juicios del Eterno, ¿verdad? Que vimos, oye, pero qué difícil o qué fuertes fueron. Recordemos que esta gente, esta generación, vio el poder del Eterno manifestado. Vieron cosas tremendas. Vieron el brazo poderoso del Eterno sacándolos a libertad, proveyéndoles todo lo que ellos pedían, ¿verdad? Si sed, pues ahí está el agua. Si quieren carne, ahí está la carne. Maná del cielo, ¿sí? Protección divina, tanto de noche como de día. Era completamente el pueblo, estaba siendo ahora sí que bendecido para que vieran quién era su Elohim, para que vieran qué poderoso era su Dios. Entonces esto es bien importante. ¿Cómo es que se les ha mostrado tanto y a pesar de eso, falta de confianza? ¿Sí? Si no hubiera pruebas, ¿verdad? Si no hubiera demostración del amor, del poderío, de lo fiable, de lo confiable que es Él, bueno, pues, ¿verdad? Y al final de cuentas, Él es el Eterno. Pero sí los hubo, y constantemente. Y constantemente, fue algo bien tremendo. Vamos a ver, cuando vemos el Salmo 106, 24, fíjense cómo se expresa en todo esto que está dándose en estas porciones. Tanto la de la semana pasada, que bien se dijo en la Parashá, ¿sí? Cómo es que se menciona la falta de prudencia, de compromiso, de confianza del pueblo. Y claro, ¿verdad? Que nosotros tenemos que agarrar esta experiencia. Tenemos que agarrarla. Y dice en el Salmo 106, 24... ellos rechazaron la tierra hermosa. ¿Y qué dice? No confiaron en la promesa de Él. No confiaron en la promesa de Él. ¿Sí? Y esto es bien importante. Porque depende de quién me haga la promesa, pues yo creo o no creo. ¿Sí? Si me dice, ¿verdad? Bueno, pues tienes que confiar en Él. Y pues si me dijo que iba a venir y me ha dejado plantado 2 o 3 veces, bueno, puedo no creer en Él. Pero estamos hablando del Eterno. Estamos hablando del Eterno. ¿Sí? Ellos rechazaron la tierra hermosa, ¿sí? No confiaron en la promesa de Él. ¿Y qué dice? Lo leemos juntos, por favor. Dice: y murmuraron en sus tiendas, no escucharon a la voz de Yahweh. Qué tremendo, ¿sí? Y aquí escuchar tiene que ver con poner atención, ¿sí? No pusieron atención, no quisieron obedecer para que se entienda, ¿sí? Por lo tanto, alzando su mano contra ellos, Él juró destruirlos en el desierto y dispersar su cera entre las naciones y regarlos por todos los países. Cosa que así fue. Así sucedió precisamente. Entonces, qué tremendo es que el Señor nos esté hablando y que no confiemos en Él. Y no confiemos en Él. Eso es algo bien tremendo, ¿verdad? Y cada cosa que el Señor nos está demandando en todos sus mandamientos, lo que tenemos que hacer, ¿sí? Porque le amamos, porque estamos agradecidos y porque creemos en Él. Amén. Porque creemos en Él, porque creemos en el que nos está diciendo las cosas, ¿sí? Como creemos en Él y lo conocemos que no es un Dios que, ahora sí que un Elohim, un Dios todopoderoso, ¿verdad? Que no es un Dios que falle. No es un Dios que nos vaya a querer engañar. Es que nosotros tenemos esa, ahora sí, demostración de que sí podemos confiar en Él. Es un Dios en el que sabemos que Él nos ama y que aún dio a su Hijo para que nosotros podamos ser salvos. Es el que nos provee, es el que nos sana, es el que nos protege. Nos está bendiciendo constantemente, ¿sí? Entonces podemos confiar en Él. ¿Sí? Entonces cuando leemos la palabra del Eterno, nosotros leemos su instrucción y lo leemos con fe, porque confiamos en Él. Y decimos, ¿sabes qué? Si así lo dice, así hay que hacerlo. Me llamó la atención el comentario que se hizo ahorita en la porción, ¿verdad? Porque efectivamente pues, le buscamos tantas recovecos a la Escritura para llegar a esa gran revelación. Y lo que se entiende directamente y con mucha sencillez, con esa fe de niños, no lo hacemos. ¿Sí me está dando a entender? Entonces, ¿sabes qué? La palabra dice lo que dice. Dice lo que dice. No, pero es que se levantó el gran maestro y dijo que...
esto o el otro. Sí, pero la palabra dice así y se acabó el asunto. Así de sencillo debe de ser. ¿Sí? Ahora, que yo no lo puedo vivir o no me ha tocado o lo que sea, esa es otra cosa. Pero la palabra del Eterno lo dice, yo lo creo. Yo no voy a murmurar en la tienda. No voy a murmurar a la puerta de mi tienda. ¿Sí se entiende? ¿Sí? No voy a murmurar. No me voy a dar esa libertad que me va a traer. Y escúchenme bien, no me puedo dar la libertad de estar murmurando porque me va a traer atadura. Me va a traer maldición. Me va a traer maldición. Y esto es bien importante que nosotros lo comprendamos. Sigamos. Y dice en Mateo 4, 1 al 11, esto me da mucho la atención, porque son 40 años en el desierto por 40 días de haber estado en la tierra prometida. ¿Sí? Pero en Mateo 4, 1 al 11 dice esto, y vamos a poner atención en esto, ¿verdad? Porque es un pasaje que ya hemos visto, pero quiero que nos enfoquemos en qué es lo que se está dando en esta tentación en el desierto. Y no es casualidad que sea en el desierto, y no es casualidad que sean 40 días de ayuno, ¿sí? Ni tampoco que se esté tentando así de esta manera al Mesías. Porque esas mismas tentaciones fueron dadas, estuvieron puestas a la mesa, ¿sí? Frente al pueblo de Israel. La diferencia es que el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Las tomó, cayó, ¿sí? Veamos, dice así. Entonces Yeshua fue llevado por el Ruach al desierto. ¿Y dónde estaba Israel? Desierto. En el desierto. ¿Y cuántos años quedó en el desierto? 40. Sí, 40 años. Pero por 40 días de haber entrado a la tierra prometida. Qué tremendo, porque te das cuenta que el haber degustado, visto, el ver cómo era lo hermoso de la tierra, cada día fue un testimonio para ellos. Y por esos 40 días de testimonio de esa tierra hermosa, tal cual el Padre había prometido, vienen 40 años de disciplina. De disciplina. ¿Sí? Para que fueran bien disciplinados y bien entrenados a tomar la tierra hermosa que se les estaba dando. Y el Señor hace algo muy especial, porque dice, Yeshua fue llevado por el Ruach, ¿verdad? El Ruach del Padre, del Abba, al desierto para ser tentado por Hasatán, por Satanás, por el diablo. Después que Yeshua había ayunado por ¿cuántos días? 40 días Y noches, tuvo hambre, ¿sí? Podría tener hambre, claro que sí, ¿verdad? Pero con todo y eso podría ser la condición más propicia para que él hubiera caído, ¿sí? Después de haber ayunado tanto tiempo. El tentador vino a él y le dijo, si eres el hijo de Elohim, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió, el Tanaj, es decir, la Torah, la escritura dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Y aquí hay algo muy importante que hizo el pueblo. A las primeras que tuvieron dice la palabra de Dios que desearon. No se estaban muriendo de hambre, no habían ayudado 40 días, simplemente tenían, como decimos acá, ¿no? Tenían ganas de comer carne, ¿sí? Pero más que el deseo que pudiera tener su cuerpo físico, esto era lo más importante, lo que está mencionando el Mesías aquí, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. La promesa para el pueblo ya había salido, ya estaba dada, no les iba a faltar nada. Pero con falta de confianza, de fe en lo que recibieron, ellos empezaron a murmurar, ¿sí? Y no entendieron que la boca de Yahweh había hablado. ¿Sí se entiende? Sigamos. Luego vemos, entonces Hasatán lo llevó a la ciudad Kadosh y le puso en el punto más alto del templo y le dijo, si eres el hijo de Elohim, salta, porque el Tanaj dice, él ordenará a sus ángeles, Malachim, acerca de ti, ellos te sostendrán con sus manos, de modo que no dañes tus pies en la roca. Yeshua le respondió, pero también el Tanaj dice, no pondrás a prueba a Yahweh tu Elohim. ¿Y qué es lo que sucede? A mí me llama mucho la atención precisamente en esta porción de lectura, que ya que se les reprendió, ya hubo muerte, ¿sí?
Murieron los que fueron enviados, ¿verdad? Excepto Caleb y Joshua, ¿sí? Y ellos dicen al día siguiente, y esto habla de la tentación que estaban poniendo delante, estaban tentando a su Dios para que los respaldara, cuando no se les había dado órdenes de que subieran. Y el resultado fue muerte, ¿sí? Entonces empieza a hacer lo que no se les manda. Y cuando se les manda, no hacen lo que se les está requiriendo. O sea, es cuando me dé la gana, no cuando el Eterno me lo indica, ¿sí? Entonces, como por despecho y todo, ¿verdad? Un castigo, ahora sí vamos. No, ahora no vas. No, pues sí voy, ¿sí? Pues yo no sé, ¿verdad? Pero a veces como que somos así, ¿verdad? Por nuestro orgullo y nuestra soberbia y nuestra mala actitud, de primeras no queremos. Pues no quiero. Y te subes ahí en el machito, ¿no? ¿Sí? Y después, bueno, sí quiero. Bueno, pues, pero ya no. No, pues de todas maneras, ahora sí. Como niños, pues, ¿sí? Y tentando, ¿verdad? Lo que Dios había establecido. Otra vez. Y vemos cómo el Señor, ¿verdad? Sale avante en esta prueba y definitivamente contesta cómo se debe. No podrás a prueba a Yahweh tu Elohim. De nuevo lo llevó a Hasatán, a la cumbre de una montaña muy alta. Le mostró todos los reinos del mundo en toda su gloria y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Fuera Hasatán, Yeshua le dijo, porque el Tanakh dice, la palabra dice: a Yahweh tu Elohim adorarás y solo a él servirás. Entonces Hasatán le dejó solo y vinieron los ángeles y se ocuparon de él. Y cuando vemos esto, así como que te refiere, te lleva otra vez. ¿Qué pasó en el desierto cuando Moisés subió? Por cierto, ¿cuántos días subió Moisés? ¿Y qué hizo el pueblo? Lo primero que hizo: adorar lo que no deberían adorar, ¿sí? Entonces te das cuenta como que el Señor en sus 40 días viene siendo como una, ahora sí que queriendo como compensar, poner el balance en este asunto, porque iba, ¿verdad?, a entregar su vida para que el pueblo de Israel que se había perdido y que lo tenemos que conectar, ¿verdad?, esas 10 tribus del norte fueran reivindicadas, pudiera haber redención de ellos. Entonces el Mesías se estaba perfeccionando en todo para ir bien aprobado a la prueba que tenía que dar, ¿sí? Se podría hablar mucho más de esto, ¿verdad? Pero nada más para que quede como referencia cómo es que el Señor estaba trayendo esa redención a través del Mesías. Ahora sí que de alguna manera pagando esos 40 días, ¿sí me explico? Pagando esa tentación, esos 40 años en el desierto, ¿sí? Sigamos. Cuando nosotros vemos todo esto, es necesario que se entienda, ¿verdad? Primero de Corintios 11:12 dice, estas cosas, es más, vamos a leerlas juntos, ¿sí? 1, 2, 3. Si estas cosas les acontecían como ejemplo, y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa se arruine, mire que no caiga. Estas cosas les acontecían como ejemplo. ¿O ejemplo para quién? Para el pueblo. Para nosotros. Es carta a los Corintios. Es carta a los Corintios. Y esto es bien importante que nosotros lo veamos, ¿sí? Veamos. Cuando vemos toda esta discusión y todo lo que pasa, vamos a leer estos versículos, pero pongamos mucha atención, porque se me hace así como que es una, pues, como la obra de teatro que van saliendo los personajes a la escena. Y luego se me llama mucho la atención, fíjense. A estos, los hijos de Israel, y ahí están, ¿verdad? Los malos. Gritaron en desaliento y lloraron toda la noche. Además, los hijos de Israel comenzaron a murmurar. ¿A qué comenzaron? A murmurar. ¿A qué comenzaron? A murmurar. Muy importante. Contra Moshe y Aarón. Toda la congregación les dijo: nosotros deseábamos haber muerto en la tierra de Egipto, o que hubiéramos muerto aquí en el desierto. ¿Por qué Yahweh nos está llevando a esta tierra donde vamos a morir por la espada? Aquí el asunto, que cuando se está diciendo esto, ellos ya experimentaron el poder del Eterno, el cuidado del Eterno en tantas cosas, ¿sí?
Yo no sé si se te hace parecido a veces que nosotros nos sentimos sin aliento, ¿verdad? Porque las cosas no están bien. Y nos hemos olvidado todo lo que el Eterno nos ha bendecido. Y más que nosotros ya tenemos, ¿verdad? La muerte, el sacrificio de Yeshua a nuestro favor. ¿Sí se entiende? Entonces está bien tremendo, ¿verdad? Y siguen diciendo, ¿sí? Nuestras esposas y nuestros pequeños serán llevados como botín, ¿sí? Entonces están en una completa queja, murmuración, sin considerar todo lo que el Eterno ya habló y cómo es que el Eterno realmente es digno de confianza. Ellos están echando por tierra todo. ¿Por qué? Porque están pasando por un tiempo emocional, vamos a decir. Crisis. ¿Sí? Están en crisis emocional. O sea, jalándose los pelos. ¿Qué está pasando? Como si no hubiera desesperanzados y como que todo está mal. Cuando el Señor les ha dado tantas muestras de que pueden confiar en Él. Sigamos. ¿No sería mejor para nosotros? Y esto es peligrosísimo. De hecho, por eso lo puse por rojo. Por eso lo puse con rojo. ¿No sería mejor para nosotros regresar a Egipto? Yo no sé cómo te esté yendo, ¿verdad? Pero tal vez podrías decir, es que antes me iba mejor. Ahora que ando, ¿verdad? Queriendo obedecer, me va mal. ¿Sí? Qué tremendo. Qué bueno que aquí no hay nadie así. Amén. Aleluya. ¿No sería mejor para nosotros regresar a Egipto? Entonces, aún la duda no cabe, no tiene lugar. En Egipto eran esclavos. En Egipto estaban completamente bajo el yugo de Faraón. Entiéndase, Satanás. Estaban ahí en Egipto como esclavos, haciendo adobes. Pero bajo la poderosa mano del Señor, haciéndolos que salieran de esa esclavitud, ellos anhelaban los rábanos. O sea, ¿me explico? Nada que ver. Y podrá ser que nosotros estemos anhelando quién sabe qué del mundo, ¿sí? Del Egipto que nos ha tocado vivir, de donde el Señor nos ha sacado. Sigamos. Y ellos se dijeron unos al otro, vamos a nombrar un jefe, ¿verdad? Que sabemos que tiene que ver con una palabra en el Targum. El Targum es la palabra del Eterno, ¿verdad? Pero en arameo. Y menciona la palabra rey, ¿sí? Vamos a nombrar un jefe, un rey que nos devuelva a Egipto. Moshe y Aarón callaron, y entra la escena Moshe y Aarón, ¿sí? Entra la escena. Moshe y Aarón cayeron de bruces delante de toda la congregación reunida de los hijos de Israel. Y aquí me llama mucho la atención que Aarón participa en esto. Si se dan cuenta, el Aarón de los dos, ahora sí que de las dos, ¿cómo se llaman? Becerros de oro. Aquí parece que ya está en otra etapa de su vida. Escucha todas las sandeces que está hablando este pueblo y dice, ¿sabes qué? Ahorita va a caer fuego. Lo más prudente aquí, ¿sabes qué? Vámonos al suelo, vamos a humillarnos. Vamos a humillarnos porque no saben lo que está diciendo este pueblo, ¿sí? Y eso es lo que hacen. Cayeron de bruces delante de toda la congregación reunida de los hijos de Israel. Yahoshú, el hijo de Nun, y Caleb, el hijo de Jefuné, del destacamento que había reconocido la tierra, rasgaron sus ropas. Ellos entendieron lo que estaba pasando. Era necesario humillarse. Era necesario humillarse porque la palabra de murmuración y crítica, todo el desaliento y la inconformidad que tenían no era justificable. No era justificable. Después de haber recibido tanta bendición, no podemos justificar. No me puedo quejar. No te puedes quejar. No, pero es que tú no sabes. No, es que sí sé. Sí sé que si estás aquí es porque por la sangre de Yeshua has sido comprado. ¿Sí me explico? Yo sé que si estás aquí es porque has recibido bendición. Has recibido la Torah, la instrucción. El Señor te ha bendecido, ¿sí? Y aún estuviéramos pasando por un tiempo difícil, sabemos a quién tenemos que acudir. Amén. Así es. Entonces me voy a quejar. No. Porque muy probablemente lo que estoy pasando ha sido ahora sí que fruto de mis malas decisiones.
Entonces, ¿cómo estoy orando? Con toda sabiduría, por misericordia. Totalmente aplicado, por lo menos a mí. ¿Sí me explico? Misericordia. Porque no me estás dando lo que merezco. Bendito eres. Por misericordia sigue actuando en mi familia, que se van a perder. Yo creo que deberíamos de estar como Moche y Aarón, ahora sí, de bruces totalmente. Y yo lo digo por mi familia, yo no sé la tuya, pero en mi familia hay de todo. Ya para acabar pronto, hay de todo. De todo lo malo que te puedas imaginar, así está mi familia. Es necesario interceder. Y aquí empieza la intercesión, Aquí empieza la intercesión desde este momento. Y Yahoshua y Caleb se rasgan las vestiduras. No cabe esa murmuración, no cabe la queja ni la crítica. No era motivo, no había ningún motivo, ¿sí? Y por eso esa indignación. 7. Y dijeron a toda la congregación de Israel: la tierra por la cual pasamos para espiarla es una tierra, ¿cómo dice? Tremendamente buena. Los otros dicen nos van a matar, pero estos dicen es tremendamente buena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos creían, aparte de lo que vieron con esos 40 días que hubo testimonio de la tierra, de lo que el Eterno había mostrado. Es verdad, es buenísima, es hermosa, como dice el Salmo, ¿sí? Ya hay ese testimonio. Aparte de que tenían el testimonio visual, que no era necesario, pero se les permitió, ¿sí? Está la palabra del Eterno de por medio. Él ya dijo: esto es lo que conviene. Ustedes, mi pueblo amado, ahí van a estar en esta tierra. ¿Sí me explico? Deberían de estar bien agradecidos y entendiendo, es que esto es. Es más, aunque no hubieran visto un testimonio tan bueno, si el Señor dijo que aquí era, aquí es. Y donde Él dice que es, ese es el mejor lugar. Esta palabra, lo que estoy repitiendo, fue lo que nos mantuvo a nosotros en esta tierra por 7 años. ¿Sí? Si el Señor dijo que aquí es, y se acabó. Así de sencillo, ¿sí? Porque el mejor lugar donde podemos estar es donde Él nos tiene. Aún en nuestras familias, aunque nuestras familias no sean lo que quisiéramos, el mejor lugar donde podemos estar es ahí. Porque el Señor nos plantó ahí. ¿Sí se entiende? Y es algo bien tremendo esto. Bueno, sigamos. Y dice 8: si Yahweh está complacido con nosotros, entonces Él nos llevará a esta tierra y nos la dará, una tierra que fluye leche y miel, lo que acabamos de leer en Éxodo 3. Solamente no se rebelen contra Yahweh y no teman a la gente que vive en la tierra. Nosotros nos los comeremos. Su defensa ha sido quitada de ellos. Los otros decían que tenían murallas. ¿Hasta dónde? ¿Se acuerdan? ¿Hasta dónde estaban las murallas? Así, hasta las nubes, hasta el cielo. Y ellos que están diciendo, ¿verdad? Pues todo lo contrario. Su defensa ha sido quitada de ellos y Yahweh está con nosotros. No tengan temor de ellos. Pero así como toda la congregación estaba diciendo que ellos debían de ser apedreados de muerte, la gloria de Yahweh apareció en el tabernáculo del testimonio para todos los hijos de Israel. Si no aparece la gloria del Eterno, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Los apedrean, los matan, ¿sí? Y sigue. Yahweh dice a Moche, después de todo esto que sucedió, la queja, los líderes, los sacerdotes tirados en el suelo, los siervos del Señor con sus vestiduras rasgadas, queriendo apedrear al pueblo, a esta gente, ¿sí? Yahweh aparece en escena, el Eterno aparece en escena y dice: ¿hasta cuándo me tratará con desprecio este pueblo? O sea que ya estaba llegando al límite, al colmo. ¿Por cuánto tiempo más no confiarán en mi palabra? Fíjense qué tremendo. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo más no confiarán en mi palabra? Especialmente considerando, y fíjense, ¿qué es lo que dice? Lo leemos juntos. Especialmente considerando todas las señales que yo he hecho entre ellos. O sea, si no hubiera hecho señales, probablemente. Pero tengo tanto tiempo, tantas veces, repetidas veces,
demostrándoles que yo estoy a favor de ellos y yo utilizo mi poder para beneficiarlos, protegerlos, bendecirlos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Sí? Desprecio del pueblo hacia su hacedor. Con nuestra incredulidad, con nuestra falta de confianza. ¿Sí? Yo los voy a golpear con enfermedad, los destruiré y haré de ti una nación más grande y poderosa la que ellos son. Y estaba buena la tentación ahí para Moche, ¿verdad? Dijo, pues de aquí soy, ¿no? ¿Sí? Pero la actitud de Moche, que es un tipo de Mesías también, ¿sí? Fíjense cómo dice, sin embargo, Moche respondió a Yahweh, cuando los israelitas oigan acerca de esto, y ellos lo oirán, porque fue de entre ellos que tú, por tu fuerza, sacaste a este pueblo. Y le empieza a decir, cuando los egipcios, ¿sí? Entonces les empieza a orar en su oración, mostrándole todo lo que él había hecho, ¿verdad? Por el pueblo de Israel. Sigamos. Ellos lo dirán a la gente que vive en la tierra. Ellos han oído que tú, Yahweh, estás con este pueblo, que tú, Yahweh, eres visto cara a cara, que tu nube está sobre ellos, que tú sales delante de ellos en una columna de nube por el día y una columna de fuego por la noche. Y todo esto se sabe que ya era reconocido en todos lados. De hecho, porque no lo voy a tocar, cuando vienen a entrar a la tierra prometida y que Yahoshua va por delante, Josué va por delante, Rahab, ¿verdad? La mesonera, precisamente eso es lo que dice. Esta gente tiembla porque saben la gran fama que tiene este pueblo, que su Dios, su Yahweh, Elohim Todopoderoso está con ellos, ¿sí? Entonces ellos ya habían perdido, ¿verdad? Desde antes de empezar, porque tenían temor por la buena fama que tenía el pueblo, gracias a que Yahweh había actuado en favor de ellos, ¿sí? Sigamos. Eres visto cara a cara, que tu nube está sobre ellos, que tú sales delante de ellos en una columna de nube por el día y una columna de fuego por la noche. Si tú matas a este pueblo con un solo golpe, entonces las naciones que han oído de tu reputación dirán que la razón que Yahweh mató a su pueblo en el desierto es que Él no fue capaz de traerlos a la tierra cual prometió a ellos darles. Así que ahora, por favor, que el poder de Yahweh sea tan fuerte como cuando dijiste. Y antes de entrar a lo que dijo, esto es bien importante. ¿Cómo es que el Señor ha puesto eso en Moisés para interceder por el pueblo? Pero si se dan cuenta, Moisés está hablando a favor de quién principalmente. El pueblo. No, del honor de Yahweh. Del honor de Yahweh, ¿sí? Porque Él puso su nombre sobre ese pueblo, ¿sí? Tú has puesto en tu nombre sobre este pueblo. Ten misericordia, bendícelos, protégelos, que no apostaten, que estén firmes, que sean luz, como dice tu palabra. Y sabemos, ¿verdad? Y aparte que somos congregación chica, sabemos que hay este pecado y aquel. Señor, bendícenos, somos tu pueblo. Ya nos dicen que estamos judaizando, nos dicen que es esto, que es el otro. Señor, no te retractes, bendícenos para que tu nombre sea levantado. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Ya ni siquiera es por nosotros. Que el nombre del Eterno sea en honor y honra. Porque tú estás siendo bendecido, porque tú estás siendo resguardado. Toda esta oración es una enseñanza, una guía en cómo es que nosotros debemos de empezar a orar. ¿Sí se entiende? Y hay que analizarla y leerla y volverla a leer. Y que el Señor nos revele, ¿sí? Porque es necesario que haya intercesión. Es necesario que haya intercesión. La necesidad es mucha. Amén. Que Dios nos ayude a que sea así. Sigamos. Así que ahora, por favor, que el poder de Yahweh sea tan fuerte como cuando dijiste: Yahweh es tardo para la ira. ¿Lo leemos juntos? Y bien fuerte, como oración, como pidiéndole al Señor por nuestros amados. 1, 2, 3.
Yahweh es tardo para la ira, rico en misericordia, perdonando ofensas y crímenes, aún no exonerando al culpable por sus hijos, y aún hasta la tercera y cuarta generación. Por favor, perdona las ofensas de este pueblo, conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has cargado con este pueblo desde Egipto hasta ahora. Amén, que así sea. Y que el Señor lo tome en cuenta. Necesitamos orar, necesitamos interceder, porque en nuestras familias todavía hay gente que está viviendo en Egipto. Otros, su corazón está en Egipto. ¿Sí? Es necesario que nosotros nos levantemos a orar. Así es. Que en el desierto podamos verdaderamente dar el testimonio que el Señor está esperando. Amén. Sigamos. Y dice en el 20, y Yahweh dijo, fíjense qué tremendo, porque hubo una intercesión. Sí se paró la ira destructora, porque el plan era destruirlo. ¿Sabes qué? Ya, uno nuevo. Uno nuevo. Pero Yahweh dijo, porque es misericordioso, lo perdono conforme a tu palabra. No obstante, tan cierto como que yo vivo, la gloria de Yahweh llena toda la tierra, que todos los hombres que vieron mi gloria y mis señales que hice en Egipto y en el desierto, y aún así me provocaron ya 10 veces y no oyen mi voz, no verán la tierra sobre la cual juré a sus padres. Todos los que me despreciaron no la verán. Esto es bien tremendo, porque nosotros tal vez, y por favor pon mucha atención, tú te crees Israel y dices, ya la libré. No, espérame. ¿Cuántas veces hemos provocado al Señor con nuestra desobediencia? ¿Sí me explico? Dice, ¿sabes qué? No los voy a destruir. Siguen siendo Israel, pero del desierto no van a salir. Aquí se van a quedar. Del desierto no van a salir, pero tu descendencia sí. Tus hijos sí van a ver la tierra prometida. ¿Quién te dice que esta palabra no es precisamente para nosotros? ¿O realmente tú estás viviendo a la manera de Caleb y de Yahoshua, de Josué? Si eres un Caleb o un Yahoshua, un Josué, aleluya, gloria al Eterno. Pero si hemos vivido en completa provocación, en murmuración, en queja, y yo no estoy diciendo que no somos pueblo de Israel, pero si hemos vivido así, de esa manera, ¿cómo vamos a esperar tierra prometida? ¿Sí me están dando a entender? ¡Qué tremendo! Señor, ten misericordia, yo vuelvo a decir, en serio, ten misericordia de nosotros. Esto es bien tremendo, ¿verdad? Y voy a cerrar con, en este último tiempo, no estoy diciendo que voy a terminar. Porque luego me dicen, no, pues es que dices que ya vas a terminar. Todavía falta una hora, quiere decir. No, pues ¿cómo pues? Sí. Y ahí vienen las 2 en el mar de Sud, las de las 10 veces. A causa del agua, tengo sed. A causa de la comida también, ¿sí? Del maná, también hubo queja. 2 a causa del alimento. Se quejaron del maná. Fíjense, pan del cielo les dio el Señor y te quejas. Esto es algo bien tremendo, porque nuestro pan del cielo, ¿quién es? Es Yeshua. Hay de ti que te quejes. Hay de mí que me llegara a quejar. ¿Sí me explico? Porque el maná que se nos está dando a nosotros tiene más gloria y es más grande, enriquece más que el maná del desierto. Esto es algo bien tremendo. No podemos quejarnos. Sigamos. Y luego las otras 2, ¿no? También. El becerro de oro, ¿sí? Y una vez con el pecado de los exploradores, que es lo que estamos leyendo ahorita. No lo vamos a ver porque el tiempo se nos va. En el Salmo 34, 11, 14, dice algo bien tremendo. Fíjense, pongan mucha atención en estos minutos que restan para llevarnos esto. Es algo muy importante. Sigamos.
Vengan hijos, escúchenme, les enseñaré el temor de Yahweh. ¿Cuántos de ustedes podrían decir que te hace falta temor de Yahweh? Vemos a todos. ¿Sí? No, aquí casi ninguno. Aleluya. ¿Tienes sabiduría? Sí, es todo. Aquí sí están los kadoshim. ¿Y aquí qué onda con ustedes? O tal vez aquí son sinceros. Ah, es que ya no se oye. Estamos de aquí. Si de algo adolece, en mi juicio, en mi manera de ver de las cosas, la mal llamada iglesia, es decir, el pueblo de Israel, ¿sí? Es precisamente que necesitamos tener temor de Yahweh. Yo lo veo así bien claro. Para mí es bien claro. Fíjense, vengan hijos, escúchenme, les enseñaré el temor de Yahweh. Ahí les va la enseñanza. Ahí les va la enseñanza. ¿Sí? ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Amén. Aleluya por los que dijeron amén. 13. Y lo leemos juntos, por favor. Dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. En estas dos porciones que hemos estudiado la semana pasada y esta, se caracterizan por la murmuración, por la lengua que no se ha guardado del mal, ni los labios que hablan engaño, ¿sí? Porque el testimonio que dieron fue con engaño, ¿sí? Y se habló de una manera que no era propia para el pueblo que había visto con sus ojos la manifestación tan poderosa del Eterno. No era propio. Era completamente errado que estuvieran hablando de esa manera. Y la misma escritura nos lo dice. Bueno, está bien, los voy a perdonar, pero todos los que han visto mis maravillas no van a entrar a la tierra prometida. Ahí se van a quedar en el desierto. ¿Sí? Es bien tremendo. Cuando nosotros vemos esto y vemos el contexto de la palabra, lo que le llaman lechón jara, la lengua maligna, ¿sí? La crítica, la murmuración, el chisme, nosotros estamos acarreando maldición a nuestras vidas cuando nuestra lengua habla para cosas malignas. Cuando tú hablas, cuando yo hablo en crítica, murmuración, chisme, mentira, falso testimonio, el único que se está maldiciendo eres tú mismo. Y el que te escucha y pone oídos a ti, ¿sí? Aquí está Aarón, también se maldice. Pero la fuente de la maldición, Miriam, estoy hablando de la porción pasada, ¿sí? Se va a llenar de lepra. Se va a llenar de lepra. Esto es bien importante. Los dos fueron culpables, pero de donde salió la murmuración fue de Miriam. Y él, Aarón, debió haber parado eso y no lo paró. La debió haber guardado y protegida a su hermana, protegido a su hermana. Hey, cállate, no sabes lo que estás diciendo. No estés hablando de nuestro hermanito Aarón, porque ahorita es el ungido del Eterno. De Moisés, perdón. No estés hablando de Moisés. Es nuestro hermanito, pero tiene más autoridad que nosotros, porque el Señor se la dio. Cuidado. Es bien tremendo. Y tras le cae la lepra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habló de más. Se sintió, y esto es una enseñanza bien tremenda, porque Miriam también profetizaba. Miriam dirigió la alabanza del pueblo de Israel al Eterno, porque lo levantó con vaso poderoso y abrió el mar, y ella fue la que empezó con la alabanza. Ella salvó a Moisés de la muerte. Ella tuvo la idea de llevar a su propia madre como nodriza para que alimentaran a Moisés. Ella hizo muchas cosas, pero no tenía derecho a criticar, no podía hacerlo. Y esto es algo que tenemos que entender. Es algo que tenemos que entender. Vamos a ver. Y dice la palabra en Números, fíjense cómo lo dice, en Números 11:1. Pero aconteció que, lo leemos juntos lo amarillo. El pueblo comenzó a murmurar Amargamente a oídos de Yahweh, y Yahweh oyó y se encendió su ira. Y la lección era:
nunca murmures si sabes que el Eterno Yahweh te va a escuchar. Nunca lo hagas. Amén. ¿Sí se entiende el mensaje? Nunca murmures si sabes que el Eterno te va a escuchar. Ahí se los dejo de tarea. 12:1. Miriam y Aarón, ¿lo leemos juntos? Comenzaron a criticar a Moshe A causa de la mujer etíope, su esposa. Y ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pues como era negrita, pues hay que no es del pueblo. Sin embargo, Dios permitió eso. Y no era su segunda esposa, para que no se vayan con la finta, ¿sí? Era su única esposa, ¿verdad? Y este etíope, lo sabemos por estudios que hemos hecho, ¿verdad? En la Torah, cómo es que esta mujer era hija de Jetro, el suegro de Moisés, ¿sí? Pero era negra de raza de Etiopía. Entonces ellos consideraron que podían criticar, o ella más bien. Lo curioso aquí que cuando ella es enferma, creo que lo mencionamos la semana pasada, ¿verdad? ¿Sí? Ella se convierte blanca como la nieve, ¿verdad? Paradójicamente, sí, órale, y ahí le va la enfermedad esta, ¿no? Sigamos, 14:2. Todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés. ojalá muriéramos en este desierto, decían. 14:36. Y los hombres que Moisés habían enviado, ya vueltos, habían hecho murmurar contra él a toda la congregación. muy bien, a ver si todos lo leemos juntos. 1, 2, 3. Habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, al difamar aquella tierra. ¿A quién estaban difamando? A la tierra prometida. Ahí es otra cosa que ahí se los dejo de tarea. La difamación contra lo que Dios escogió. ¿Sí? Él escogió, Él dijo, no podemos hablar en contra de lo que Él ha escogido. Es algo muy importante. Y aquí la murmuración contra Él a toda la congregación. Habían hecho murmurar. Y esto es bien peligroso también. Como tus comentarios y tus juicios, tus murmuraciones o críticas pueden ser motivación para que otro también ahora sí que se envenene con lo que podrías traer en tu corazón. Yo no puedo permitir que si yo traigo algo en mi corazón, si hay veneno en mí, yo estar contaminando a otro. ¿Sabes qué? No te lo permitas. Hay que ir delante del Eterno y sanar eso. ¿Cómo es que vino esa serpiente a morderme y me llenó de ese veneno, de ese pecado? Y sacarlo. Y la cura ya se sabe qué es, ¿verdad? Si te mordió la serpiente, ¿a quién tienes que mirar? Al Mesías, a Yeshua. Pedir perdón y que te sane de eso, porque es algo bien tremendo. Cuando vemos 1 Corintios 10:9 dice: ni tentemos al Mesías como algunos de ellos lo tentaron y eran destruidos por las serpientes. ¿Y qué dice? Ni murmuréis, tal como alguien de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces no podemos murmurar. Las cosas se arreglan con madurez. Si hay algo que está mal, te tienes que acercar con la persona. Así es. Te tienes que acercar con la persona y hablar, no murmurar, no criticar, no chismear, no dar por hecho cosas que realmente no sabes. Si tú no fuiste testigo, si no estuviste ahí, si no es completamente seguro, mejor no digas nada, no participes de ese pecado. ¿Sí? No participemos de ese pecado. Y veamos, cuando vemos Santiago, el 1:26 dice así: si alguno piensa ser religioso y no refrena su lengua, antes engaña su corazón y la religión del tal es vana. Soy chismoso y criticón, pero me creo que soy muy santo. No tiene valor. Eso es lo que dice la palabra. 3 del 5 al 8. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cómo un fuego tan pequeño puede incendiar un bosque tan grande. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Fíjense qué tremendo, ¿eh?
contamina todo el cuerpo, inflama el curso de la existencia, siendo inflamada por el mismo, ¿qué dice? Fíjense qué tremendo, ¿eh? Palabras fuertísimas. Porque toda naturaleza de bestias, tanto de aves y reptiles como de seres marinos, es domada y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ninguno de los hombres puede domar la lengua, un mal incapaz de ser aquietado. ¿Llena de qué? Veneno mortal. Alguna vez participé de un chismecillo en contra de gente que yo amaba. Cuando caí en cuenta que lo hice, ahí me quebranté, lloré, fui a pedir perdón y todo, ¿sí? Pero lo que se dijo, ¿sí me explico? Y aunque estas personas maduras me perdonaron y yo me arrepentí verdaderamente, ¿sí? Ellos me estaban diciendo, sí, está bien, no hay problema. Y de hecho, a pasar de los años que han pasado, se sigue con una relación bien hermosa, ¿no? Pero me hicieron una ilustración de cómo es cuando uno habla y tira esas palabras al viento. Es como cuando agarras una almohada que es de plumitas y la tiras hacia el viento. Podrás ir a recoger todo lo que puedas, aunque te esfuerces mucho, pero alguna que otra pluma se va a quedar por ahí. Y es algo que vino por tu imprudencia, por no poder dominar la lengua. Podrás arrepentirte, pero no vas a poder reparar todo. Y ahí se ve el chisme y la reputación de esa persona que hablaste sin saber a ciencia cierta lo que se decía, ¿sí? Y muchos, porque la sociedad es chismosa por su naturaleza misma, ¿sí? Van a seguir pensando en eso que tú sembraste, que efectivamente esas personas son así, cuando no era verdad. Fíjense qué tremendo. Imagínate que la almohada que se esparció por ahí, el almohadazo te lo dieron a ti. Y te vienen a pedir perdón. Sí, perdóname. Y tú, sí, pues sí te perdono, pues es mío, delante del Señor tengo que perdonar. Pero las plumas que derramaste, jamás las van a recoger todas. No se van a recoger. Entonces, qué tremendo. Qué tremendo que cuando nosotros somos objeto de eso, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia y que nos ayude a entender que tenemos que guardar nuestra boca. Primera de Pedro 3:10. ¿Por qué? El que desea amar la vida y ver días buenos. ¿Quién quiere? ¿Qué dice? Desea amar la vida y ver días buenos. A ver, pues todos juntos, por favor. Refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Toma. Fíjense qué tremendo todo lo que ahora sí que está pendiendo de la manera en cómo nos expresamos. Esposas, jamás, nunca, jamás hables mal de tu marido. No lo hagas. Jamás. Porque estás hablando de tu autoridad puesta ahí por Dios. Si Dios bendijo esa relación, Él está enfrente de ti. No puedes hablar jamás mal de Él. Quéjate delante del Eterno. Delante del Eterno habla todo lo mal que quieras. Él sabe si es verdad o no. Pero que no salga fuera de tu oración. Y aparte se hace delante del Eterno porque lo amas. ¿Sí o no? Hijos, no hablen mal de sus padres. Y van a decir, ay, pues se está queriendo proteger. No es verdad. Es en serio. Por amor a ustedes y por amor a ustedes mismos, no hablen de las autoridades. Si así de autoridad soy, o Eric como anciano, o Moisés, o el señor Jaramillo, aunque chiquitos así, ya es autoridad. Nos está por el evangelio, nos está tocando estar al frente. No hables más de la autoridad. Es más, no lo hagas ni siquiera por amor a nosotros. Hazlo por amor a ti mismo. Te lo digo con el corazón en la mano, ¿eh? Hazlo por amor a ti mismo. No te maldigas, no te enlepres, si es que se puede decir esa palabra. No lo hagas. No te permitas darte esa libertad, que no es libertad, te vas a atar. No puedo, y te lo digo por experiencia, porque he cometido muchos errores. No
no nos demos esa libertad. 1 Juan 3:18, hijitos, fíjense cómo les habla, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obras y de verdad. Sí, hay que hacer las cosas más que decir, porque de toda palabra vana que hablemos, vamos a dar cuentas. Eso dice la palabra. Y si digo, es porque voy a hacer. Padres, todos los que somos padres, mejor que nos quedemos callados a estar prometiendo y no cumplirle a nuestros hijos. Mejor ya no te prometo nada, vamos a ver. Y se acaba, ay, que no, espérate. ¿Sí me explico? Qué importante es que aprendamos a hablar y callar. Y yo creo que es más importante que aprendamos a callar. Híjole, qué importante es eso. Y ahorita estamos en una sociedad que todo mundo se cree con derecho a decir una sarta de tonterías. Pues tengo mi opinión y que no, espérame, no nos demos esa libertad. En el pueblo del Eterno no es así. Si vamos a hablar para hacer mal, mejor callarnos. Que Dios nos ayude. Y yo lo digo por mí, yo lo digo por mí. Necesito ayuda, que haya control en nuestras lenguas, que verdaderamente esté tomado, ¿sí? El timón, ¿verdad? Para que la barca se vaya por donde tiene que irse, ¿sí? Amén. Vamos a ponernos de pie. Híjole, era Muy regañado. ¿Regañado? No me diga eso, por favor. Híjole, me faltó algo muy importante, pero ya no vamos a alcanzar. No, está bien, Marcos, muy bien. No hace mucha falta. Dígalo cortito. En resumen. No puedo imponer cargas que yo todavía no cumplo. Está bien. Qué importante cuando vemos la palabra del Señor. Voy a irme a este versículo. Son varios. Y hablando de la vestimenta del Eterno, ¿no? Del Señor, del Mesías, que dice así: terminaba la travesía, bajaron a tierra en Genazaret, y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Yeshua, enviaron a decirle por toda aquella comarca de alrededor, y le trajeron todos los que tenían algún mal, y le rogaban que les dejara tocar siquiera el fleco de su manto, y todos los que lo tocaban, ¿qué dice? Quedaban curados. Quedaban curados. Cuando nosotros vemos eso en esta versión, lo dice bien claro, y está en esta porción de lectura, ¿sí? Y dice: y los que estaban en el bote se postraron de rodillas delante de Yeshua y exclamaron: en verdad tú eres el Hijo de Yahweh. Y le trajeron todos los enfermos. Y en el 36 dice: y ellos le rogaron que les dejara tocar tan solo los tzitzillot de su talit, y todos los que lo tocaron quedaron completamente sanos. Si de algo nos tenemos que asir, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿sí? Precisamente es de los tzitzillot del talit del Mesías, ¿sí? Si yo necesito sanar mi corazón, porque al final de cuentas el problema de la lengua tiene que ver con el corazón, porque de la abundancia de la boca, del corazón habla, ¿sí? Es bien importante que lo entendamos. Y si yo quiero sanar mi corazón, me tengo que tomar del tzitzit de mi Mesías, en su amor y para obediencia, siguiendo sus pasos. Si yo no me tomo de él, no voy a poder controlar mi lengua. La naturaleza del hombre es para que siga hablando sandeces, blasfemias, tonterías, vanidades, calumnia, chismes. Así es el hombre. Pero nuestra naturaleza es sanada en él. Amén. Todos los que venían enfermos lo tocaron y sanaron. Yo necesito ser sanado, necesito tomarme, asirme del talit de mi maestro. Yo necesito tomarme de ahí. Yo necesito entender Torah. Completamente, así como el Mesías me la enseña. Así como él es mi ejemplo. Si yo quiero aprender verdaderamente a vivir en la Torah, y así como él lo dijo, para poder practicar y enseñar,
y por su misericordia ser grande en el reino de los cielos, me tengo que tomar de su talid. Me tengo que tomar de su talid. ¿Y eso qué quiere decir? Me tengo que someter a su autoridad y obedecer. Tengo que estar totalmente comprado con su sangre y seguir sus pisadas, andar como él anduvo. No hay otra, no hay otra. Y yo creo que todos, por lo menos yo tengo una seguridad de que todos de alguna manera fallamos en lo que hablamos. Es tan sencillo que caigamos en ese pecado. Es tan sencillo, es tan fácil. De repente ya estás hablando lo que no. Y tal vez tú, no, híjole, ya la estoy regando, Vayamos delante del Señor y vamos a pedirle perdón. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Sí? Y hay que tomarnos, hay que asirnos del tzitzillot, de los tzitzillot de el talit de nuestro Mesías. Comprendamos que es su cobertura, es su doctrina, es su manera de vivir la Torah. Son sus formas. Y todo esto tiene que ver con su amor para nosotros. Amén. ¿Sí? Pues vamos a orar, que el Señor tenga misericordia, ¿no? Bendito Abba, directamente yo te pido que nos perdones, que me perdones a mí por tener la lengua tan larga a veces, tan suelta. Perdónanos, perdóname por no poder controlar lo que hablo. Te pido por los méritos del Mesías que nos ayudes a todos nosotros y que verdaderamente estemos asidos al talid de nuestro Maestro, a sus tzitzillot, a la manera de poder obedecer Torah. Por tu misericordia te pido que tú nos perdones como congregación, aún porque hemos hablado de más, de cosas que no sabemos realmente, de gente fuera de esta congregación, aún de nuestros familiares, de otros líderes de otras congregaciones. Perdónanos como congregación, porque no tenemos derecho ni podemos hacerlo delante de ti. Ten misericordia y ayúdanos a hablar con prudencia, ser sabios y mucho dominio propio para quedarnos callados. Ten misericordia de nosotros. Y gracias, porque sabemos que eres misericordioso, Dios bondadoso, Elohim de amor, Elohim de misericordia. Cuán grandes han sido para nuestras vidas. Gracias, gracias por tanta paciencia y porque nos has tolerado y soportado más de 10 veces. Bendito seas para siempre. Que de nuestra boca siempre salga alabanza a ti y seas tú honrado con lo que hablamos. Y más allá, por algo el Mesías lo dijo, que te debemos de amar con toda nuestra mente, que desde nuestros pensamientos estemos dándote honra y honor. No nos demos la libertad de estar pensando lo que no conviene. Que todo pensamiento en nuestras vidas, en esta congregación, sean llevados en obediencia al Mesías. En el nombre de Yeshua HaMashiach es que oramos. Y gracias por tu tan grande misericordia. Que maduremos rápido. En el nombre de Yeshua te lo pido. Amén.